Sí, amigos de Reduca Online, el diputado Gabriel Silva sostuvo una reunión ayer lunes con miembros de dirigentes magisteriales. Allí estaba la Asociación de Educadores Veragüenses y lo que se pretende es retirar el anteproyecto de ley orgánica de la educación. Cabe destacar que el propio Silva fue el proponente y bueno, ahora está solicitando el rechazo de la misma, ¿no? Pero tenemos al profesor Juan Ramón Herrera, él estuvo en esa reunión. Profesor, ¿qué es lo que pasa con este anteproyecto de ley para que nos comente aquí en Riduca Online? Adelante. Saludos, licenciado. Buenos días. Nosotros participamos en la reunión el día de ayer porque nos dimos cuenta que había sido presentado a la Asamblea de Diputados a través de la iniciativa del diputado Silva un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación, que es la Ley 47 de 1946, que ha sido reformado en diversos momentos y la última reforma en todos sus textos fue dada en 1995 a través de la ley 34. Entonces, el licenciado Silva se concentró en hacer un proyecto de ley para reformar la ley orgánica sin la debida consulta y además de la debida consulta, falló en muchos aspectos. Uno, la ley no tiene, el proyecto de ley no tiene una data dura, es decir, una justificación de por qué él quiere hacer esa reforma en la ley. No tenía los parámetros que guían esa reforma a la ley orgánica, tanto pedagógico ni del tipo de las teorías de evaluación modernas. Y tampoco sufrió las consultas que debía sufrir una ley que es a nivel orgánico. La ley de educación tiene necesariamente que entrar a través del Ministerio de Educación las distintas reformas y con ella los distintos niveles de consulta que establece la ley orgánica de educación, porque la ley orgánica establece los niveles de consulta para las políticas educativas de este país. Y la última reforma que se hizo fue la ley de COPEME y fue un consenso de las organizaciones sociales del país y las organizaciones magisteriales en un gran diálogo y que estableció líneas de acción y que también estableció los puntos necesarios a ejecutar para poder mejorar la calidad de la educación. Pero el diputado Silva se fue, como uno diría, por fuera a presentar un proyecto de reforma a la ley orgánica que simplemente se basó en quitarle la estabilidad al docente a través de modelos de evaluación que comprobados en otras partes en América Latina que son un fracaso. Y eso fue lo que se le dijo al diputado Silva hoy. Profesor, la estabilidad, ¿cómo así? ¿Cómo así la estabilidad? Bien, recuérdese que el educador panameño tiene la estabilidad en el sistema educativo, lo que nosotros llamamos en primera instancia permanencia, el cual gana a través de concurso de méritos. Luego, el docente es permanente en su lugar de trabajo, o sea, donde tú concursaste, tú eres permanente y tú eres estable allí, no te puedes mover ni director de escuela, ni director regional, ni ministro, al menos que sea a través de un proceso administrativo establecido en la misma ley orgánica en el artículo 290. Pero, y también el docente es estable en su cátedra y en su jornada de trabajo. Y además la evaluación es parte de los sobresueldos anuales que tiene el docente. Esto implica entonces que al diputado hacer una reforma con respecto al tema de la evaluación trastocaba todo el tema de la estabilidad del sistema y del docente en el sistema y además trastoca todo el mismo sistema educativo porque deja prácticamente a 47,000 docentes en la indefensión. Esto es un disparate, entonces, lo que presentó ese diputado. Fueron nuestras palabras hoy en la asamblea en nombre de la Asociación de Educadores Veragüenses, cuando el profesor Luis Arturo Sánchez, que es nuestro secretario general, nos permitió la palabra. Nosotros se lo dijimos que el diputado y su equipo de asesores, que no sé cuántos miles de dólares nos cuesta al Estado panameño, a los contribuyentes, realmente no hicieron la investigación que tenían que hacer, no hicieron las consultas que tenían que hacer a los distintos niveles. Uno, iniciar por el propio Meduca, ¿sí? Iniciar por la comisión coordinadora, consultar a las organizaciones magisteriales, consultar a la comunidad educativa, ver los antecedentes. Mire, ya nosotros desde el 2014
16, perdón, entramos en un proceso de evaluación del sistema educativo, donde después de la huelga se logró establecer decretos para hacer una evaluación integral del sistema, o sea, evaluar la escuela, evaluar los componentes de la escuela, evaluar también a los actores, o sea, evaluar al docente, evaluar al director, evaluar a los supervisores y evaluar el propio sistema, cómo se mueve el sistema y entonces ir adecuando todo lo que no está bien para mejorar la calidad del sistema educativo. Entonces, bien descifrado, eso fue realmente un disparate, un palo loco, y además de eso, como se lo dijimos hoy en la asamblea, eso fue un copy-paste, una copia y pega de otros proyectos de decretos y de leyes que han intentado meternos como goles o camarones dentro de la Asamblea de Diputados. Oye, esto llama mucho la atención. Entonces, él ahora se quiere lavar las manos y dice que va a retirar el proyecto, pero eso no es así, ¿no? Sí, él dice que él realmente veíamos, nosotros admiramos a Cantinflas porque Cantinflas en sus decires siempre decía cosas que llegaban, pero él decía lo siguiente, que él iba a suspender, él no puede suspender, que él iba a retirar, pero él no puede retirar, o sea, no puede suspender, no puede retirar. Entonces, sí, el procedimiento legislativo es que él, como proponente, el día que la comisión, porque el proyecto sigue vivo, el proyecto sigue para discusión en la Comisión de Educación, y la Comisión de Educación en su próxima sesión puede decir, vamos a discutir el proyecto. Y entonces ahí es donde él tiene que cumplir con la palabra que nos dio el día lunes 16, en que él no va a discutir ese proyecto. O sea, ahí es donde él tiene que presentarse y decir, yo como proponente no lo voy a discutir, pero todavía el proyecto sigue en el procedimiento legislativo. Quiso confundirnos, pero a la larga nosotros sabemos cómo es el procedimiento legislativo y sabemos que el proyecto no ha muerto, que el proyecto está allí vivo y latente en una comisión. Por eso el coordinador de la UNED, el profesor Ángel Raúl Mitre, está haciendo los contactos con la Comisión de Educación para que también se le diga a la Comisión de Educación que nosotros pedimos que se meta en lista y que en esa discusión se retire y se archive ese proyecto, y que si hay que discutir sobre educación, llamen a un amplio diálogo nacional y que veamos qué es lo que se puede contribuir. Mire, se le dijo también hoy al diputado que nosotros no somos peseteros, los educadores no somos peseteros. Nosotros nos ganamos los concursos por los méritos, los títulos. Y fuera de eso, porque él planteaba que eso tenía beneficios, que tenía incentivos, que tenía bonos. Nosotros no queremos bonos. Lo que nosotros le hemos dicho que la mejora salarial no la hemos ganado en la calle, ¿sí? Que nosotros le hemos pedido a los gobiernos que indence el salario de los docentes a la medida que se vaya perdiendo el poder adquisitivo. Y fuera de eso, nosotros hemos dicho, bueno, aquí tenemos doctores, PhD, en las distintas asignaturas que no se les reconoce. Usted sabe que aquel docente que estudia un posgrado no se les reconoce. Se les reconoce una sola maestría y los doctorados no se les reconocen a los docentes. ¿Qué incentivo es eso para que los mejores estén en el sistema? Así Ninguno. Es. Exacto. Esos son los temas que él debe discutir, y también se le planteó que las crisis en el sistema no la provocamos los docentes, las crisis en el sistema, porque al él plantear la evaluación, plantea que nosotros somos el problema. No, la crisis en el sistema la tienen los gobiernos que ejecutan solamente programas. ¿Qué significa programa? Programa significa negocios para quienes venden los programas, ya sea las computadoras, ya sea las capacitaciones, ya sean los libros y todo lo demás. Es puro negocio lo que venden Almeduca, el empresariado, un sector del empresariado. Así es, bueno, como no, muchas gracias entonces al profesor Juan Ramón Herrera, dirigente de AEDE, conversando con nosotros aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.